Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy la tiranía de Cráneo Rojo, el último escenario, gente. Y terminamos campaña de la tiranía de Cráneo Rojo. Bueno, tenemos aquí ya al protagonista, ¿no? A Cráneo Rojo, con sus planes ya preparadillos. Ups, que la lío. Bueno, vamos a hacer un breve resumen, ¿vale? Recordáis que Nick Fury nos avisó de que Calavera estaba intentando junto con Madame Hydra hacerse con la piedra del infinito de la realidad. Al final lo consiguieron. Nos frenó el hombre absorbente y Madame Hydra pudo escapar con la piedra. Al llegar a Nueva York nos damos cuenta que la utilizan para gobernar la piedra y para tener al señor supervisor como líder un poco de la policía y estar raptando a superhéroes. Liberamos a los superhéroes, dimos caza al supervisor y todas las pistas nos llevaron a la isla de Ellis, donde estaba Zola investigando cómo mejorar el rendimiento de la piedra del infinito, ¿no? Y al final se hicieron con el país entero. Y ahora tenemos al señor Cráneo Rojo en la Casa Blanca, que ahora es la Casa Roja, ¿vale? Y están experimentando para tratar de conseguir hacerse ya no solo con América, sino, bueno, con los Estados Unidos, sino con todo el planeta. Y nada, pues nosotros llegamos allí y el señor Grano Rojo dice, seguid trabajando, yo me ocuparé de los Vengadores. Y aquí tenemos al Capi, Vengadores reunidos, ¿vale? Bueno, un escenario que... Este es un escenario que me encanta en campaña, pero es un escenario que individualmente me fastidia un poquillo. Me fastidia porque es muy malo para testear héroes, ¿vale? Porque como tiene la particularidad de que está metiendo mucho plan secundario, a lo mejor tu deck no es bueno o no es especialmente bueno en intervención, pero eso no quiere decir que tu deck sea malo y a lo mejor te está costando muchísimo jugar y a lo mejor puedes pensar, no, este deck no vale. Y no es eso, es que es muy particular este escenario, ¿eh? Que nos mete ahí un plan secundario por turno. Preparación, pone en juego la Casa Roja. Aquí tenemos por fin el plan principal que da nombre a toda la campaña, la tiranía de Cráneo Rojo. Añade todos los demás planes secundarios al mazo de planes secundarios, los tenemos por aquí, ¿vale? Recordad que también hay que introducir la patrulla de Hydra, aunque no sea perteneciente a los planes de, o sea, al conjunto de encuentros de Cráneo Rojo, ¿vale? Pero sí que pertenece a los otros dos conjuntos de encuentros que tenemos aquí, que es Asalto de Hydra y Patrulla de Hydra. Entonces, nada, barajamos esto un poco. Y ahora aparta al durmiente a un lado, que es un esbirro que nos va a poder entrar con guardia, represalia 1, dureza 5 de vida por jugador. O sea, es un bicharraco tremendo, que en algún momento es muy posible que entre. Y ahora le vamos a dar la vuelta a esto. Bueno, el plan secundario nos dice, Cráneo Rojo ha erigido su fortaleza sobre la Casa Blanca, como símbolo de la supremacía de Hydra sobre los Estados Unidos. Cráneo Rojo no puede sufrir daño. Interrupción. Cuando un personaje intervenga contra este plan secundario, puede usar su ataque en vez de su intervención. Aquí Hulk dio un salto de alegría cuando leyó esto. Y nada, Cráneo Rojo en su plan secundario de la Casa Roja pone 3 de amenaza. Lo tenemos por aquí. Cráneo Rojo planea conquistar el mundo con el poder de la gema de la realidad. El villano emplea sus excepcionales dotes de estratega para mantenernos ocupados mientras él pone en marcha sus planes. Bueno, la verdad es que esto está genial, porque Cráneo Rojo, como veis, no tiene mucho ataque. Suma ataque en base a, bueno, pues lo que dice ahí su respuesta, ¿no? Obligada o como se llame. En base al número de planes que tenga en juego. Entonces es, pues bueno, un poco ese Cráneo Rojo de los cómics, ¿no? Y de las pelis, que es un tipo que maquina muy bien. Y la respuesta obligada aquí nos dice que después de que resolvamos el paso 1, ponemos un plan secundario a mayores. Vale, algo más que os tengo que comentar. Esta carta, ¿vale? Esta carta en el anterior escenario la descarté y no había por qué. Os explico al final esta regla porque, bueno, esto dio regueros de tinta en el anterior vídeo en los comentarios. Y al final lo acabamos solucionando. Resulta que yo pensé, por cómo hablaban las normas, que esto había que retirarlo del juego, pero no. Lo que hay que hacer con esta carta es que una vez que la utilizas la dejas en el descarte y te puede volver a tocar. Pero ¿qué sucede con esta carta? ¿Qué es lo que a mí me hacía pensar que esto no se retiraría del juego, no se podía volver a usar? Lo que sucede es que esto, si te vuelve a tocar en la mano, una vez que hayas ciclado la baraja, te dice que para poder utilizarla tienes que descartar esta carta y quitarla de la hoja de la campaña. Como ya la has quitado de la hoja de la campaña, no puedes pagar su coste para poder hacer 5 de daño al villano y a cada enemigo, ¿no? Entonces, lo que sucede es que lo puedes simplemente pues, bajar por cero,
para poder descartar una mejora si hay alguna carta del enemigo que te pida que descartes esa mejora, o puedes utilizarlo pues para utilizarlo como recurso universal, pero nada más, no puedes volver a usarlo. Lo cual, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo hasta preferiría que hubiese salido del juego, que queda más épico, ¿no? El que llegue Nick Fury con el cañón nos ayude y se pire, que de repente una chatarra inservible en mesa. Pero bueno, ya ahí ya son cosas del diseño de los diseñadores que han decidido hacerlo así. Como no nos quedaron esbirros en mesa y no sé qué más, vamos a leerlo por aquí, porque aprovechamos que tenemos esto a mano. Con las condiciones de victoria, las tengo aquí. Cada jugador que esté enfrentado a un enemigo debe anotarlo en la hoja de campaña. Eso no sucede. Luego, el plan secundario de la presión de Hydra lo dimos derrotado, o sea que recuperamos a Capitana Marvel para esta partida, si no tendríamos que jugar sin ella. Y luego, si el plan secundario, presión de Hydra, que este es lo que os quería comentar, no está en juego, todo jugador todo jugador que tenga adoptada su identidad de héroe podrá sustituir su mejora de alteración básica por su correspondiente versión de mejora, ¿vale? Pues mejora superior de intervención. Y bueno, creo que ya está todo. Lo único que nos falta son los contadores de demora, que eso aparece en la preparación, ya no lo leo, vale, que me lo sé en memoria, que nos dice que ahora tenemos que poner tantos contadores de memoria de demora, que eran 6 que nos quedaron en el escenario del hombre absorbente, en forma de amenaza en el plan principal. O sea que esto empieza con 6. Por eso yo os decía en el escenario del hombre absorbente que procuraseis no superar el 5, ¿vale? Estar en 5 o 6 como mucho, pero si ya os vais 7 u 8, esto ya salta, ¿vale? Ya salta a la mínima. Entonces con eso tened cuidado. Y nada, como vamos a... He barajado, sí, he barajado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a poner aquí la mano inicial y, como siempre os digo, deseadme suerte. Bueno, perdón, también deciros que la mejora superior, como veis, lo que nos hace es, después de que derrotes un plan secundario, agota esta carta, roba una carta. O sea que por razones obvias, veis que esta es posiblemente la mejor mejora que podéis piquearos en los escenarios anteriores para llegar a este escenario bien, ¿no? Y esto es una manaza increíble, pero increíble esta mano. O sea, es una mano perfecta. Pues es lo que voy a hacer. Voy a ver la primera carta, Capitana Marvel, genial, me voy a dar la vuelta. Y ahora por 2 vamos a jugar la sutileza. Vale, entonces ahora por... por 0 voy a jugar a tigre blanco. Me voy a descartar de un recurso de ciencia. Voy a quitar 3 de amenaza de aquí. Entonces esto cae derrotado. Vale. Ahora, como hemos derrotado un plan secundario, puedo agotar esta carta, robar una carta. Vale. Y ahora no hemos jugado nada, ¿no? Solo tigre blanco a nivel de aspectos, me refiero. Ahora creo que podemos agotar esto para jugar. No, perdón. Vamos primero a intervenir con tigre blanco aquí. Dejar esto en vez de a 6, lo vamos a dejar en 3. Y... Vale, nos da un poco igual. Vamos a jugar la sutileza para jugar un pasar desapercibida. Nos ponemos aquí token de justicia y quitamos 3 de amenaza de aquí, ¿vale? El despejar la zona me lo voy a mantener. Y aquí le voy a poner un daño derivado a tigre blanco. Lo que vamos a hacer es pegar de 2, 1 y 2. O sea que vamos a poner los primeros daños sobre cráneo rojo, que no tiene mucha vida. A 12 pasa a su siguiente etapa. Y vamos a dar turno. Entonces enderezamos y robamos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, damos turno. Entonces, respuesta obligada, después de que resolver la fase 1 del villano, muestra la primera carta del mazo de planes secundarios y la ponemos en juego. Vale, cráneo rojo, caos generalizado. Cráneo rojo provoca catástrofes por todo el país para mantener ocupados a sus enemigos. Cuando se muestra esta carta, cada jugador descarta las 5 primeras cartas de su mazo y coloca uno de amenaza sobre esta carta por cada tipo distinto de icono de recurso que haya descartado de este modo. 1, 2, 3, 4 y 5 por cada tipo, ¿vale? Uf, inmunidad a las toxinas. Vale, energía, ciencia, ya son 2, energía 2 y fuerza son 3. O sea que vamos a poner 3 de amenaza sobre este plan. Vale.
Y ahora turno para Cráneo Rojo, que nos va a atacar de 1 más. No me voy a defender, ¿no? O nos podríamos defender porque ya hemos perdido una inmunidad a las toxinas, gente. Nah, yo creo que no. Yo creo que no. No, espero que no pegue de mucho. Tiene aumentos bastante fastidiados, Cráneo Rojo. Pero bueno. Ataca de 1, 2, 3 y 4. Bueno, visteis, ¿no? Ataca de 4 así fácil. Y porque solo tiene un plan secundario. Vale, pues nos comemos 4 daños. Carta de encuentros. Vale, guardia, soldado de Hidra. Y guardia, cuando se derrote esta carta, reparte una carta de encuentro al jugador enfrentado. Muy bien. Vale, pues nos toca. Entonces, yo creo que podríamos... Esto se resetea tokens. Creo que incluso podríamos jugar a Capitana. No me duele tanto todo lo que hay por aquí. Para pegar de 2. 1, 2. Vamos a jugar a Capitana, gente. Primero voy a intervenir aquí. De 3. Para quitar este plan secundario. Lo retiramos. Vamos a robar una carta con la mejora superior de intervención. Vale. Ponemos daños derivados sobre Tigre Blanco. Pagamos... ¿Qué podemos pagar aquí? Vamos a pagar con... Me voy a quedar la intervención, la intuición heroica a lo mejor, 1, 2, 3 y 4. Aunque no la pueda pagar ahora. Pero creo que es mejor quedársela. Voy a pagar 4 para bajar a Capitana Marvel. A lo mejor sí que la podemos pagar, de hecho. Vamos a atacar aquí 2. Le hacemos 2 daños. Como hemos utilizado un atributo básico de Capitana, le vamos a poner el daño derivado. Robamos una carta. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es pagar por su utiliza 1 y 2. Me voy a bajar la intuición heroica. Hemos jugado justicia y pegamos de 2 aquí. Entonces este cae derrotado. Cuando se derrote esta carta, reparte una carta de encuentro al jugador enfrentado. Vale, perfecto. Y creo que así nos ha quedado bastante limpito el turno. Entonces enderezamos, preparamos todo, robamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Unidad táctica. Buah, y además táctica, genial. Feromonas juntas. Esto es lo peor que le puede pasar a las feromonas. Pero bueno. Una amenaza al plan, no nos quejamos, estamos teniendo muy buenas cartas. El durmiente ha despertado. El durmiente ha despertado y se alza en las profundidades del río Potomac para responder a la llamada de Cráneo Rojo. Bueno, pues esto nos viene muy bien que esté Capitana por aquí. Esto entra con dureza, represalia 1 y guardia. Este plan no puede abandonar el juego mientras el durmiente esté en juego. Cuando se muestre esta carta, pone en juego el durmiente enfrentado al jugador inicial. Cuando el durmiente sea derrotado, retira esta carta. Como yo lo entiendo, ya me lo pondréis en los comentarios si es así, porque a veces el venir de Magic y ser demasiado literal a veces me juega malas pasadas en este juego. Yo entiendo que estas cartas, como la mejora superior de intervención o investigador sagaz, no se pueden jugar en respuesta a este plan secundario. Porque el que cae derrotado es el durmiente. Y cuando el durmiente cae derrotado, tú esto lo retiras del juego. Pero no se derrota como tal este plan secundario. Entonces yo entiendo que cuando lo derrotes, entre comillas, porque lo tienes que retirar porque has derrotado al durmiente, no puedes hacer la respuesta de estas dos cartas, ¿vale? Pero bueno, decidme en los comentarios que mucha gente sabe mucho más que yo de reglas, que a veces yo fallo y no me entero. Entonces nada, ponemos al durmiente y ahora el villano nos va a atacar. Ya tenemos 4 encima. Recordad que tenemos 13 de vida. Interesante. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Me puedo defender? Hay que acabar con ese tipo. 1, caría derrotada. No, me lo voy a comer. Es 1 de daño y 2 de daño. Vale, pues nos vamos a 6. Más 3 del durmiente. Son 8 y 1, 9. Y ahora doble carta de encuentros. Vale, se pone dura la cosa, Ups, joder, como estoy hoy de torpe. Primera carta de encuentros. Obligación. Buah. Pues voy a colocar 3 de amenaza, No me quiero dar la vuelta ahora.
Vamos a colocar 3 de amenaza sobre el plan principal y descartamos la obligación. O sea que esto se va a 5. Quitamos una, quitamos otra. Estoy un poco más torpe que otros días porque hace un frío aquí en Galicia, gente, que os volvéis locos, ¿eh? Perfidia. Cuando se muestre esta carta, dale a Cráneo Rojo una carta de estado duro. Cráneo Rojo te ataca. Poder infinito. Esta es una de las mejores ilustraciones de toda la campaña, gente. Hay Cráneo Rojo con la piedra, bueno, entiendo que es la piedra del infinito, pegándole a Hulk. Vale, pues cuando se muestre esta carta, dale a Cráneo Rojo una carta de estado duro. Y ahora sí que nos la jugamos, ¿no? Estamos a 9, 11, 12, 13. Nos podría pegar este tipo de 4. No la vamos a cagar ahora en el último escenario, ¿no? Pues me voy a defender con Tigre Blanco, sintiéndolo mucho. Son una... Buah, y solo es uno. De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? Qué mala suerte. Bueno, ya podía haber salido antes. Vale, por lo menos nos quitamos un mover ficha adelante. Vale, nos toca. Resetamos tokens. Ahora, lo que es seguro es que tenemos que jugar algo de ataque. Veamos. Y ese hombre tiene el duro. Podríamos llegar a hacerle 5 solo con Spider-Woman. Sería 1, 2, 3, 4. Hay que jugar feromonas también. Podría ser, podría ser. Vamos a... Pasa que tiene represalia. Hay que jugar la unidad táctica. Hay que jugar la unidad táctica, yo creo. Oh, qué rabia, ¿eh? O darnos la vuelta. Vamos a hacerlo con más tiempo esto, gente. Vamos a hacerlo con más tiempo. Vamos a jugar una carta de justicia. Vamos a intervenir con Capitana Marvel. Esto se queda 3. Para no comernos represalia, robamos una carta. Ponemos daño derivado en Capitana. Por 1 y 2 vamos a jugar feromonas. Vamos a aturdir y confundir al villano. Vale. ¿Y qué hacemos ahora, gente? Por 2 vamos a jugar entrenamiento de combate. Vamos por lo menos a prepararnos la mano, ya que, bueno, la mesa, ya que está siendo bastante complicadillo esto. Ahora atacaríamos de 1, de 2, de 3 y de 4. Pero a lo mejor es mejor intervenir. A lo mejor es mejor intervenir. Porque 4 simplemente es para quitar estados duros, gente. Ahora mismo. Y nos compensa a lo mejor ahora pegar de 4, quitar eso limpio y darnos la vuelta, ¿vale? Entonces vamos a limpiar este plan principal. Vamos a tener un poquito de paciencia. Nos vamos a dar la vuelta, que tenemos bastante daño encima. Quitamos todo esto. Vamos a ver la primera de aquí, por ejemplo. Joder, va a planificar el tío. Bueno, vale. Y damos turno. Así que nada, por lo menos tenemos mesa montada, ¿eh? Bastante buena mesa además, ¿eh? Bastante buena mesa. Así que vamos a robar 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 cartas. Vale, un golpe imparable que va muy bien con los estados duros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, pues entonces ahora damos turno al villano. Una amenaza aquí. Va a poner un segundo plan secundario. Cuando se derrote esta carta, el jugador que haya derrotado este plan busca un aliado en su mazo y su pila de descartes y lo pone en juego y lo baraja. Esto entra con 3 de amenaza. Vale, entonces ahora el villano quiere planificar pero está confundido. El durmiente planifica de 1, se va a 2 y ahora mover ficha. Cráneo rojo planifica de 2, solo aumenta por planes secundarios el ataque, ¿vale? La planificación se mantiene y planifica de 2. Y si esta carta se resuelve durante un ataque no defendido, descartas un apoyo. Vale, pues solo son 2 más, ¿vale? Se va a 4. Vale, bueno, no ha sido tan terrorífico este turno, ¿eh? Perfecto. Ahora nos toca a nosotros. Creo que podríamos robar algo. Puede ser.
Sí, vamos a ver la primera nuestra. Otro investigador sagaz. Bueno, vale. Ajá. Creo que me tengo que dar la vuelta, sin curarme. Es una pena, pero creo que tengo que hacerlo. O sea que me voy a dar la vuelta, gente. Estamos a 9 daños, que es un montón. Ahora intervenimos de 1, de 2 y de 3. Vale. Creo que... Creo que le voy a quitar el estado duro al durmiente con Capitana. Como hemos utilizado su habilidad básica, su atributo básico, robamos una carta. Capitana Marvel cae derrotada por el daño derivado. Bueno, y por la represalia de este hombre. Vale. Ahora podríamos... Ahora podemos intervenir de 1, de 2 y de 3 aquí. Este plan cae derrotado. Y ahora dice que cuando se derrote esta carta, busca un aliado en el mazo en la pila de descartes y lo ponemos en juego. ¿Vale? Entonces, Capitana, la cogemos del descarte, la ponemos en juego. Esto se descarta. Vale, como hemos derrotado en plan secundario, podemos robar una carta con investigador sagaz y otra con la mejora superior de intervención. 1 y 2. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cartas, gente. 9 malditas cartas. Bien, ahora puedo bajar a Electra. Al bajar a Electra, descartarme de un recurso de fuerza y hacer 3 a un enemigo. 3 a un enemigo que va a ser el durmiente, yo creo. 3 aquí. No nos comemos la... Perdón, esto no. No nos comemos la represalia porque es infligir 3 daños, ¿vale? Sin más. Vale. Ahora podemos... por 1, con la sutileza. Y... estoy pensando, ¿eh? Por 1... Segundo. Sí, no es tanto. Vale, por 1 jugamos a aprovechar la ventaja, hacemos 2 aquí, como lo derrotamos, no nos comemos la represalia. Cuando se derrote esta carta se retira del juego. Cuando se derrote al durmiente se retira del juego, ¿vale? Entonces quedan estas dos fuera del juego. A Electra aún no la hemos utilizado y a la nueva Capitana Marvel tampoco. Y yo creo que ahora podríamos aprovechar para robar aún una carta más, ¿eh? Creo que sí. Creo que sí. De momento me puedo bajar a Caballero Luna, aunque no le haga la respuesta, porque va a ser bastante interesante. Voy a intervenir de 2 aquí con Capitana. Lo vamos a dejar en 2. Vamos a robar una carta por Capitana. Buah, qué turno más largo tiene esta mujer, en campaña. Vamos a poner el daño derivado. Tiene unos turnos larguísimos, con tantas ventajas. Una burrada. Por 1 voy a jugar una... despejar la zona. Quitamos 2 de aquí. Robamos una carta. Rayo venenoso, tremendo. Vale, pero ahora hay que curarse, ¿eh? Bueno, hemos jugado justicia y hemos jugado agresividad y nada más de momento. Ahora podríamos jugar inmunidad a las toxinas y nos reservamos lo demás para más adelante, yo creo. Sí, vamos a pagar 2. Vamos a jugar inmunidad a las toxinas. Nos curamos de 3. Nos ponemos una carta de estado duro. Y nos vamos a quedar así con estas dos para reservarnos mucho daño para después, ¿vale? Y nada, vamos a enderezar. Esta mejora puede quedar por aquí. Y robamos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5.
Vale, duda. He utilizado al Caballero Luna, ¿no? O no, ha sido... Había 4, 2 con Capitana y 2 con despejar la zona. Vale, creo que me los he dejado tal cual, ¿eh? Espero no haber cometido el fallo. Vale, una amenaza al plan. Ahora se viene plan secundario. Entra con 3 de amenaza. Cuando se derrote esta carta, cada jugador elige hasta 3 cartas de su pila de descartes y las añade. Esto es algo que sí que me gusta mucho esta campaña y creo que hace mejor que la siguiente. Aquí, cada vez que derrotas un inconveniente, te dan premios por haberlo hecho. En Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, lo que sucedía es que derrotabas el plan y aún encima te ponía dificultades por ello. Nada, ahora, Cráneo Rojo nos quiere atacar, está aturdido. Carta de encuentros. Vincula esta carta a un plan secundario. Vale. Incitar 1. Entonces, vamos a poner una amenaza aquí. Cuando el plan secundario vinculado sea derrotado, dale una carta de encuentro al jugador inicial. Ok, vale. Nos toca, reseteamos tokens. Le vamos a meter una a este que va a quedar finito. Finito. Voy a descartarme de la sala de interrogatorios. Y voy a jugar, y bueno, a gastar la sutileza para jugar un golpe imparable. Entonces, tiene penetrante, le quitamos el estado duro y se come 3 daños, ¿vale? O sea que se va a 5. Y hemos jugado agresividad. Ahora pegamos de 1, de 2, de 3. Vale, ahora podemos intervenir aquí de 2. Esto se queda a 1. Hemos jugado, bueno, hemos utilizado un atributo básico de capitana, robamos una carta. Planeo. Ojo, ojo lo que se viene aquí, gente. Ojo lo que se viene aquí. Creo que... Es que eso hay que quitarlo. Eso hay que quitarlo. Para hacer saltar esto, ¿vale? Y robar carta. Pero quiero hacerlo de la manera más óptima posible. Vale. Vamos a intervenir. Aquí. Derrotamos un plan secundario. Quitamos esto. Entonces ahora salta la respuesta obligada. Cuando el plan secundario sea derrotado, dale una carta de encuentro al jugador inicial. Carta de encuentro. Esto se va al descarte. Como hemos derrotado un plan secundario, podemos robar 2 cartas. 1 y 2. Vale. Ahora por 1 voy a jugar planeo controlado. Yo creo. ¿O no? ¿O no? No, directamente voy a jugar estas 2 para hacerle 5. Le hacemos 5 a este tío con el rayo venenoso. Vale. Pua, tremendo, tremendo. Ahora vamos a pegar de 2 con Caballero Luna. Le hacemos 12 de daño. El tipo salta. El cráneo rojo ahora está a 12 de vida. O sea que salta a su segunda fase. Vamos a quitar esto por aquí. Vamos a quitar el daño por aquí. Y ahora dice que Cráneo Rojo recibe más un ataque, que eso ya lo tenía antes por cada plan secundario. Cuando se muestre esta carta, dale una carta de encuentro a cada jugador, ¿vale? Vamos a levantar 3 ahora, ¿vale? Y ahora, lo que podemos hacer, a estos aún les queda bastante en mesa. O sea que... Ah, perdón, no he hecho... Perdón, no he hecho cuando se derrote este plan secundario, cada jugador elige 3 cartas de su pila de descartes y las añade al mazo, ¿vale? Vamos a coger unas que estuvieran sí o sí, ¿vale? Por ejemplo, inmunidad a las toxinas, estaba en el descarte. Yo qué sé. Y este golpe imparable también y este pasar desapercibida, ¿vale? Son 3 cartas que se barajan, ¿vale? Pues esto queda en el descarte. Y ahora cogemos estas 3 cartas y barajamos. ¿Vale? Bueno, ya no quedan muchas, ¿eh? Y este tipo se la va a llevar bien gorda, ¿eh? Se la va a llevar bien gorda. Está a 16 de vida ahora. Tenemos un estado duro. Eso nos va a venir muy bien. Vamos a gastar 2 directamente, gente. Le voy a hacer 5 con el rayo venenoso. Le vamos a hacer otros 5.
Vamos a pegarle 3 con Electra, que se están cobrando su venganza por haberlos apresado en el escenario 3. Daño derivado sobre Electra. Y vamos a dar turno. Censurar el pasado ya se puede quedar bien en el descarte. Vamos a dar turno. Como veis, si habéis hecho todos los pasos más o menos que marca la guía, realmente este escenario es que está rotísima Spider-Woman, ¿eh? Porque es tener una carta que te hace robar y te da más intervención, aliados que están rotísimos, si vamos cumpliendo todo el tema de los planes secundarios para liberarlos. O sea, al final llegamos muy preparados al último escenario. Vale, robamos 5 cartas, ya, bueno, habrá gente que sea más experta que diga, así es muy fácil, digo, bueno, es que realmente está orientado, vale, para la gente que está empezando, vale. Luego ya nos haremos cosas más complicadas, gente. 3, 4 y 5, vale, una amenaza del plan, esto se va a 3. Ahora, carta de encuentros, perdón, carta de encuentros, carta de plan secundario, esto entra con 2, cuando se derrote tenemos que buscarnos un esbirro, vale. Ahora el villano nos ataca, no nos defendemos, ataca de 1, de 2 y de nada más. Nos quita el estado duro. Y carta de encuentros, pues me encantan. Estos turnos de 3 cartas de encuentros, bueno, están bien para darle emoción. Cuando se muestra esta carta, agota un personaje que controles por cada plan secundario que hay en juego. Vale, hay un plan secundario, tenemos que agotar. Vamos a agotar a Caballero Luna, por ejemplo. Segunda, incitar 1, le ponemos una amenaza al plan principal. Y se vincula esto a un plan secundario. Vale, hace lo mismo de antes. Nos va a hacer comernos otra carta de encuentros. Ok. Y última carta. Cuando se muestra esta carta, todo esbirro hidra que esté enfrentado a un héroe ataca a ese héroe. Cada jugador que no sea atacado de este modo busca un esbirro hidra en el mazo y la pila de descartes de encuentros y lo pone en juego enfrentado a él. Baraja el mazo de encuentros. Vale. Y lo ponemos en juego. Pues nos vamos a buscar el pringadillo de siempre de hidra, ¿no? El pringadillo de siempre de Hydra. ¿Dónde está? Aquí. Que además, como se pone en juego, no hace lo de incitar. ¿Vale? Porque eso es cuando se muestra la carta. De hecho, no sé si había ahora otro en el descarte. Y lo podíamos haber cogido y así siempre nos podría volver a tocar este. Pero bueno, nos da un poco igual, ¿vale? Lo tenemos muy manejado, ¿vale? Está ya a mitad de daño. En 16 pierde. Nos toca ahora y a ver cómo resolvemos. Yo creo que hasta podríamos resolver este turno ya. Sin haber ciclado ni una sola vez la baraja. Bueno, vamos a verlo. Reseteamos tokens y ahora tenemos que hacer 8 de daño. Este señor no tiene guardia, o sea que con Electra ya ni me lo pienso. Le voy a hacer 3. Le ponemos daño derivado de Electra. Con Capitana no me lo pienso. Le vamos a pegar de 2. Se va a 13. Vale. Ahora robamos una carta por haber hecho el atributo básico de Capitana y ella cae derrotada. Vale. Bueno, esto muy fácil, gente. Está solo a 3 de vida. Vamos a limpiar esto de la mejor manera posible, pero como veis ya lo tenemos a este tío. Podemos jugar, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo más barato que tenemos? Vamos a hacerlo interesante. Vamos a jugar un pasar desapercibida, ¿vale? Vamos a quitar 2 de aquí y 1 de aquí. Quitamos 3. Este plan cae derrotado. Cuando se derrote este plan, cogemos una carta de encuentros, por esto, respuesta obligada, ¿vale? Y ahora, cada jugador busca un esbirro hidra en el mazo y la pila de descartes. Vamos a, para no tener que barajar y no retrasar esto mucho, vamos a ver si hay otro por aquí. No, no lo hay. Vale, pues nos buscamos al lanzallamas, por ejemplo. ¿Vale? No tiene guardia, no nos va a complicar la partida ahora, este tío. Y lo pone en juego enfrentado a él. Vale, y la respuesta obligada de este hombre es cuando ataque, o sea que no hay problema. Vale, descartamos esto. Tenemos ya agotados a nuestros aliados. Hemos jugado justicia. Hemos derrotado en plan secundario, robamos 2 cartas. Una, vale, tenemos que barajar. Cogeríamos otra carta de encuentros. Vamos a barajar, pero bueno, como veis ya lo tenemos, ¿no? Y nada, bueno, pues hasta aquí va a ser un poco la campaña, ¿eh? Este tío ya tiene 2 esbirros que ahora no le protegen de nada. Ya están empezando a notar el miedito. Robamos otra por esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver cómo podemos derrotar a este tipo y dejar la mesa lo más limpia posible. Por 1 y 2 vamos a jugar a Spider-Girl.
vamos a confundir y aturdir. Lo vamos a dejar bien, bien, bien definido. Mira, este tío se va a quedar aquí ya amordazado. A ti te tenemos finiquitado. Ahora, a ti te vamos a atacar con Spider-Girl. Y caes derrotado. Vamos a poner el token de agresividad. Ahora, vamos a pagar. No, de hecho, vamos a... Creo que es más interesante, sí. Vamos a pegarle una colleja a este tío. De 1, de 2, de 3 y de 4. O sea que este tío cae derrotado. Creo que lo he contado bien. 1, 2, 3, 4. Cae derrotado. También lo dejamos derrotado. Ahora vamos a jugar con un golpe imparable, un planeo controlado. Nos enderezamos porque yo creo que es de justicia en esta campaña, ya para finiquitar, es que sea Spider-Woman la que se lleve el honor de derrotar a Cráneo Rojo, que lo tenemos aquí enterrado en contadores. Así que, amigo, por mucho que nos saques aquí la espadita, vamos a atacar. Atacamos de 1, de 2, de 3 y de 4. Le vamos a hacer 4 daños a este hombre. Y como veis, pues ya estaría, ¿no? Son 5, 10, 16, 17 daños a Cráneo Rojo, que hay derrotado en 16. Nadie se interpondrá en mis planes, pues se ha interpuesto nuestra querida Jessica Drew, amigo. O sea que búscate otra campaña en la que dar caña, porque aquí te hemos finiquitado. Y nada, hasta aquí la campaña de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad, tengo que daros muchísimas gracias a todos los que habéis comentado en los diferentes escenarios resolviéndome dudas. A mí me encantan las campañas, realmente es lo que más me gusta. O sea, ahora podríamos hacer una especie de pequeña reflexión, ¿no? De cómo están yendo las campañas, no solo esta, ¿no? Sino todas las demás. Y la verdad, es la forma en la que más me gusta a mí jugar Marvel Champions, es en campaña, sin duda, pero sin ninguna duda. Creo que le da unas temáticas y, bueno, le da como un ambientillo muy guapo. Creo que de momento Marvel Champions, ya no solo con esta campaña, que bueno, fue un comienzo y luego las siguientes van mejorando. Creo que Guardianes a lo mejor se les fue un poco la mano en el tema de la dificultad, porque bueno, ya lo habréis visto en otros reviews, ¿no? Que es una campaña muy complicada, pero eso lo arreglan en la tiranía y creo que van mejorando a nivel de ambientación. Entonces, creo que están mejorando, pero yo necesitaría un poquillo más de ambientación, la verdad. Unos escenarios un poco más complicados, unos escenarios, no sé, que te obligasen a ir a diferentes partes, ¿no? Un poco lo que planteaba Supervisor o que dejaba vislumbrar un poco, de que tienes que buscar a tus compañeros por la ciudad, pero buscarlos de verdad, buscar esos diferentes caminos por los que buscar a tus compañeros, diferentes alternativas para resolver la campaña, para darle rejugabilidad, que no todo sea siempre ir pegando, ¿no? Que bueno, hay escenarios como el coleccionista, que se resuelven de maneras diferentes, pero solo hay una opción de derrotarlo de algún modo, aunque sea de maneras diferentes, ¿no? Está Ela también, en la sombra del titán loco, que da otras opciones, pero necesitaría más opciones, la verdad. Esta campaña a mí me gusta mucho, le tengo muchísimo cariño. Siempre recordaré la tarde que la abrí, la jugué y la gocé jugándola, con Spider-Man en protección, por cierto. Y nada, porque era mi héroe favorito, yo aún no me había aburrido de él, ¿no? Y estaba ahí dándole duro. Y no sé, ya me pondréis en los comentarios qué os parece. Creo que para las próximas campañas no voy a jugar en preconfigurado, gente. Creo que es algo que ya os puedo anunciar ahora, porque lo he estado reflexionando bastante y la verdad, en esta creo que ayuda bastante a la gente que pueda estar empezando. Es una campaña muy friendly para la gente que está comenzando. Entonces es como el siguiente paso de la caja base, pero no deja de ser bastante principiante. Pero luego, entre que Guardianes de la Galaxia ya es bastante más complicadilla y que además creo que ya ha pasado bastante tiempo digamos, de juego, ¿vale? Porque cuando este canal empieza hace nada. No hemos cumplido aún en los 2 meses, ¿vale? Pero el juego ya tiene 2 años o año y medio aproximadamente. Entonces, lo que estoy viendo sobre todo son comentarios de vosotros que sois gente que ya tenéis mucho bagaje encima, ¿vale? Y a lo mejor los principiantes, pues de momento no me escriben tanto. Entonces, digo yo, joder, pues voy un poco a enfocarme más a los que me estáis escribiendo, a los que me estáis dando más feedback, que sois personas que ya controláis un montón de reglas, que ya controláis un montón de diferentes estrategias, arquetipos, barajas, etcétera.
Y a lo mejor lo que puedo hacer es traer pues barajas un poco más perfiladas, ¿no? Entonces, el próximo villano que vamos a ver es Kang, que eso ya lo anuncié la semana pasada, en el vídeo de la semana pasada, con las 4 vertientes distintas que tiene. Pero a lo mejor en vez de traer los preconfigurados de siempre, lo que hago es, en la sala del peligro, hablaros un poco de la baraja que vamos a traer, ¿no? Y bueno, pues por qué la he mejorado así, o por qué le he puesto esta carta o esta otra, y luego jugarlo, pero con la baraja mejorada contra Kang, ¿vale? Y esto es algo que seguramente traiga para las diferentes campañas que se nos vienen después, ¿no? De tanto de Guardianes como de la Sombra del Titán Loco. Básicamente sí que voy a utilizar uno de los héroes que venga en la caja, eso sí, porque así aprovechamos, ¿no? Y le damos más el lore de la campaña en sí. Jugamos más a la campaña en sí. Pero sí que voy a traer mejoras en las barajas, gente. O bueno, cartas que crea que puedan ser útiles, ¿no? Y nada, porque es que además lo que he aprendido haciendo esta campaña para vosotros es, primero, que es una pena no poder traer Spider-Woman en todo su esplendor, que pueda brillar lo máximo posible, porque es una aliada con un montón de posibilidades. Entonces eso me dio rabia jugarlo en Precon. Y luego que además creo que la guía se sigue haciendo como tal, porque realmente la guía de la campaña lo que es importante es la toma de decisiones de qué mejoras te pillas, de oye, este escenario juégalo mejor así, teniendo en cuenta que podemos rescatar a todos para luego tener esas mejoras en los siguientes escenarios. O sea, son una serie de cosas que son, pues, ¿cómo decirlo? Pequeños tips que se pueden hacer para cada escenario. Pero eso lo puedes hacer con cualquier carta y con cualquier héroe. Entonces yo creo que va a rentar más, a vosotros va a apetecer más. La verdad es que creo que por el propio hecho de que era un precon, a lo mejor algunos de vosotros pasasteis un poco de la campaña también. Entonces, pues no sé, me da esa sensación que os va a ser más útil y más guay si la juego full en la versión más top del héroe, ¿no? Y nada más, un poco el vídeo hasta aquí, un poco hasta aquí la campaña, quería darle así una especie de cierre, ¿no? Y de reflexión, un poco de la campaña, de todo lo que se viene para el canal. Tengo que, una vez más, daros las gracias. No, en mi vida me imaginaba que iba a tener tan buenos comentarios y tan habituales y gente comentándome en diferentes redes. No sé, aún hoy me habló Juncal por Twitter y es como, oh Dios mío, me está hablando Juncal, qué guay, ¿no? Es que no me esperaba esta recepción para nada del canal. Y eso que me decía, no estoy de acuerdo con este vídeo y tal, pero es que para mí ya es una pasada que Juncal se pare a ver un vídeo mío. Es como, qué locura. Y, ¿sabes? No sé. Yo estoy muy contento, muy agradecido. Lo único que puedo deciros es que voy a intentar seguir mejorando cada vez más, hacer cada partida mejor, no cometer errores de juego, porque donde creo que más está flaqueando pues un poco los vídeos y demás es que a veces hay reglas que aplico mal por el propio hecho de que no llevo tanto tiempo jugando Marvel Champions. Sí que llevo mucho tiempo jugando otros juegos de cartas, sobre todo Magic, que es donde conseguí mi top de juego, por decir de algún modo, ¿no? Y bueno, donde conseguí un muy buen ranking. Pero bueno, eso, yo sinceramente creo que en pocos meses, incluso en un año, el tema de reglas puede dar un vuelco radical, ¿no? Y ya poder jugar sin cometer ningún tipo de error y tener muy bien asimilados diferentes conceptos, diferentes disparadas, tener muy asimilados a los escenarios, tener muy asimilados a los héroes, a las heroínas y poder sacar el máximo provecho en cada partida. Y nada, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.